Y mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias entonces en el libro de los Hechos. Recuerda que este capítulo es un capítulo tremendamente interesante y clave. Se está anotando acá la transición. El mensaje ya va saliendo de Jerusalén, ha pasado por Judea, que es el Evangelio, que es la predicación de Cristo Jesús. Ya en el capítulo 8, producto de la persecución, muchos hermanos, muchos creyentes van dirigiendo su camino hacia Samaria y en este lugar comienzan ellos a predicar el Evangelio. En este capítulo hay algunos personajes que son importantes. Hemos visto ya un perseguidor que es Saulo. Ahora vamos a poner nuestros ojos en un predicador que se llama Felipe. Felipe, un comunicador que va compartiendo la palabra del Señor con fidelidad y también con convicción, y Dios va dando testimonio acerca de su ministerio. Hoy vamos a mirar entonces en esta transición, vamos a partir del verso 5 en adelante, vamos a mirar cómo Dios utiliza la vida de Felipe allá en Samaria. El próximo estudio vamos a ver cómo él va a predicarle a una persona camino ya hacia Gaza, pero quiero que veamos juntos cómo Dios abre las puertas y los corazones de los samaritanos para creer en el Evangelio. Pero también vamos a ver en este punto una oposición que hay a la predicación de la palabra del Señor. Quiero que hagamos algunas observaciones, que observemos el ministerio de Felipe en Samaria. Y en primer lugar, veamos a Felipe como aquel que va comunicando el mensaje. Felipe comunica el mensaje. Si estás ahí, por favor, abre tu Biblia, el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8, verso 5, dice el texto lo siguiente: entonces Felipe. La pregunta es, ¿qué Felipe es? Ya sabemos nosotros por el capítulo 7, por los versos anteriores, sabemos que el capítulo 7 se hace mención de un Felipe. Y sabemos nosotros que al mirar el contexto, los que fueron perseguidos salieron, pero los que quedaron en Jerusalén, ¿quiénes fueron? ¿Recuerdas? Los apóstoles quedan en Jerusalén, pero los discípulos salen. Entonces, este Felipe no es el apóstol, sino que es aquel joven que fue elegido en el capítulo 7 como un servidor de las mesas, como un diácono servidor que estaba para ayudar en la necesidad. Vemos entonces a este hombre que una de las características de estos servidores era ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver acá a Felipe lleno, bajo la dirección del Espíritu Santo, que él ahora, bajo esa dirección, va a llevar el mensaje entonces a Samaria. Entonces Felipe, dice el verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria. Déjame decirte algo, que aquí tenemos un problema sociocultural muy grande. Usted sabe que los judíos y los samaritanos, ¿qué? No se llevaban bien. Nos basta recordar la conversación de Jesús con la mujer samaritana, donde ella le dice, Juan capítulo 4, verso 9, ¿cómo tú siendo judío me pides qué? A mí de beber. Usted sabe que un buen judío jamás cruzaría la ciudad de Samaria, prefería dar toda una vuelta evitando ese lugar. ¿Por qué? Porque para un judío consideraban a los samaritanos como gente mestiza, como gente que no habían preservado su línea. Ese era el concepto que ellos tenían, pero acá la iglesia en Jerusalén había olvidado algo, que Dios le había dicho: mientras vas predicando el evangelio en Jerusalén, lo tiene que ser también ¿en dónde? Judea y finalmente Samaria. Aquí encontramos entonces que él desciende a la ciudad de Samaria. Es un judío que, a pesar de ese celo, casi yo diría un poco racista que ellos tenían, obedece a la voz de ¿quién? Del Espíritu del Señor, y en esta forma va a cumplir su propósito. Felipe es el comunicador del mensaje. Entonces Felipe, verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Mira lo que dice el texto. Les predicaba a Cristo. El verso 4 del mismo capítulo dice que iban por todas partes predicando el evangelio. Él no hablaba de sí mismo, él no hablaba de sus grandezas, aún tampoco le hablaba de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué les habló? ¿Qué les predicó? A Cristo Jesús. Evangelizar a otra persona no es hablar de tus experiencias.
Hoy en día en una predicación del Evangelio en los púlpitos se escuchan muchas historias, muchos cuentos muy emotivos, historias muy emocionantes. Pero escúcheme bien, lo que hombres y mujeres necesitan oír que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y él les predicaba a Cristo. ¿De qué hablaba Felipe? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste evangelizar? En presentar a la persona de Cristo Jesús como el único suficiente Salvador. Felipe va comunicando el mensaje. Dice el verso 6 la siguiente. Y la gente que hacía, ¿qué dice el texto? Y la gente, mira qué interesante, mira qué importante que hay acá. No solamente Dios prepara un siervo, sino que Dios también va preparando el corazón de personas para ser salvos. El verso 6 dice, y la gente, mira, me encanta, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Vemos una gran respuesta de Samaria hacia la presentación de ¿quién? ¿Quién es el que les está hablando? ¿Un judío? Un judío. Y sorprendentemente, ¿será que algunos ya habían escuchado acerca de este Cristo? ¿Será que la mujer samaritana al volver al pueblo, a su aldea, también le dijo a otro, hey, hallado realmente al Mesías? Ellos están ahora atentos. ¿Cómo? Qué interesante sería que cada vez que nosotros nos reuniésemos, estuviésemos unánimes y atentos a escuchar qué cosa. La voz de Dios. El texto dice que Felipe les predicaba y ellos oyendo y viendo qué cosa. Las señales que hacía. Primero es oír y luego es ver. Pero hoy en día, ¿qué es? Queremos ver señales para luego ¿qué? Creer. Y escúchame bien. Si esa fuese la fórmula de Dios, grandes multitudes se hubiesen convertido con Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? Señales. ¿Y de qué sirvió las señales si finalmente toda esa gente que dijeron, crucifícale? Qué interesante que es. Felipe es uno de los pocos, escúchame bien, es uno de los pocos mencionados en el libro de los Hechos que tiene la capacidad para hacer ¿qué? Milagros. Recuerda, ya lo hemos estudiado antes, que los milagros eran una señal distintiva, señales, prodigios y milagros. Segunda a los Corintios 12:12, Hechos capítulo 5, verso 12, era señal distintiva de los apóstoles. Pero aquí estamos en un lugar estratégico, porque Dios tiene que confirmar a los propios judíos y tiene que hacer evidente también que el Evangelio también está penetrando a aquel grupo de personas que los propios judíos rechazaban. Ellos tienen que comprender que el mover de Dios está alcanzando también a ellos. Vemos acá entonces que ellos oyendo y viendo las señales que hacían. Ahora déjame decirte algo. El ver señales para creer no es el patrón para la iglesia. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos y ¿qué? No por vista. Mira lo que dice el verso 7. Felipe comunica el mensaje porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué hacían? Salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Muchos fueron sanos, muchos fueron libertados y es evidente que el Señor a este sencillo hombre que partió con humildad, siendo un diácono lleno del Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacita y él trae liberación. Ahora, ¿cuál es la liberación? ¿Cómo trae liberación? A través de la predicación de la palabra de Dios. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Mira el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo? ¿Solo por los milagros? Habían gozo porque ellos habían ¿qué? Escuchado el mensaje. Habían respondido al mensaje porque este hombre les hablaba acerca de ¿quién? De Cristo Jesús. Recuerda que el salmista dice en el Salmo 51, verso 12, cuando él reconoce su pecado y él agrega, vuélveme el gozo de tu salvación. Queridos,
Si hay algo que produce en las personas gozo, es la comprensión de que uno ha nacido de nuevo, que uno es el Hijo de Dios. Ese gozo es el que el Señor promete a cada creyente. Y escúchame bien, con tanta facilidad, a veces perdemos ¿qué? El gozo de nuestra salvación. Me encanta. El comunicador Felipe va comunicando el mensaje. Los samaritanos van creyendo y si es evidente el gozo en ellos de la vida eterna. Déjame decirte algo. Cosas, circunstancias, contingentes, nos roban a nosotros el gozo. Hay un libro que es muy interesante que nos ayuda a mantener el gozo en la vida cristiana. ¿Cuál es? El libro de los Filipenses, donde nos enseña capítulo tras capítulo ¿qué? Gozarnos en el Señor. Hemos visto en estas observaciones al ministerio de Felipe, en este caso en Samaria, hemos visto ya Felipe comunica el mensaje, versos 5 al 8. Veamos ahora que Felipe, en segundo lugar, Felipe es confrontado por un mago. Primero Felipe comunica el mensaje, ahora Felipe es confrontado por un mago, verso 9 al 13. Mira lo que dice el verso 9. Vamos a ver en primer lugar que una persona que aparenta algo y confronta el Evangelio. Encontramos acá, verso 9, la capacidad mágica que tiene este personaje. Su nombre es Simón. Su capacidad de magia o la capacidad mágica que tiene. Mira lo que dice el verso 9. ¿Cómo comienza? Pero, ¿notas ese pero? Felipe va predicando, la gente va siendo liberada, Dios está obrando, muchos son sanados, hay gran gozo por la salvación, ¿pero qué? Había un hombre llamado Simón que antes ejercía magia en aquella ciudad. Este hombre practicaba la hechicería, la adivinación, el ocultismo. Era un hombre de tinieblas. No creo que sencillamente era un truquero, o mejor dicho, un ilusionista. Este hombre, el término acá, ejercía la magia, tiene que ver con ocultismo, con hechicería, con adivinación. Simón practicaba lo que Dios, escúchame bien, le había prohibido ¿a quién? A la nación de Israel. Y los tenía todos encantados. Mira, es interesante, en Éxodo capítulo 22, verso 18, Dios dice así, al hechicero no dejarás que viva. Tenía que ser cortado aquel hombre de la congregación. Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12, mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12, dice así. No sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. Eso Dios se lo advierte a la nación de Israel previo a entrar a la tierra de Canaán, pueblo pagano, que sacrificaba a sus ídolos, que consultaba la astrología, a sus dioses, a los muertos, y Dios le dice a su pueblo que no. Pero aquí encontramos su capacidad mágica. Pero había un hombre, verso 9, un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y mira lo que dice el texto, y había engañado a la gente de Samaria. Esta va a ser el primero de 4 encuentros que vamos a ver en el libro de los Hechos, donde los predicadores, los que llevan el mensaje, se confrontan ¿con quién? Con este tipo de personajes, con este tipo de instrumentos malignos. Me llama la atención que a través de este medio, de esta magia, de lo que él hacía, tenía a la gente ¿qué? ¿Qué dice el texto? Engañaba a la gente de Samaria. Estos son algunos de los medios más efectivos que Satanás emplea para estorbar la predicación del Evangelio. Esta gente estaba bajo el control, el engaño de este hombre, entregado completamente al ocultismo. ¿Qué fue lo que les atrajo a ellos? ¿Qué les llamaba la atención? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Encontramos acá que haciéndose, dice el texto, pasar por algún grande. El texto griego dice, diciendo que él era uno grande. Es decir,
La gente en ignorancia estaba cautivo por lo que él estaba haciendo y le seguían y le creían y lo hacían pasar. Y él se creía que era un gran personaje, un gran grande. Siempre ha habido engaño en el mundo. Siempre lo habrá gente que se hace pasar aún por siervos de Dios, utilizando ¿qué? Este tipo de prácticas. Y que en realidad no son siervos de Dios. La gente que creía que lo que él tenía, wow, qué increíble, él sí que tiene un don de Dios para hacer estas cosas. Hace poco alguien me mostraba una fotografía de sus manos y dice que de vez en cuando sus manos por sí solas comienzan a brillar. Y cuando brillan, todo lo que toca lo sana. Alguien me dijo que en cierto lugar había un hombre que hacía obra de Dios porque tenía un don de Dios y sanaba a las personas con huevos. Otros con latitas. Y la gente viene porque ve que hay señales. ¿Y cuántos creen? Wow, esto es de Dios. Dice el texto que desde el más pequeño al más grande, todos estaban ¿qué? Convencidos. Hemos visto Felipe es confrontado por un mago. Su capacidad, la capacidad de este personaje, las capacidades mágicas. Mira en segundo lugar, su control sobre las multitudes. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? A este oían ¿qué? Mira lo que dice el texto. Atentamente. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían? Este es ¿qué? El gran poder de Dios. Le prestaban, ese atentamente le prestaban toda atención, estaban cautivos de lo que él decía. Incluso para ellos, él, este hombre, era un instrumento ¿de quién? De Dios. He oído muchos decir esto. Mira el verso 11. Y estaban atentos con sus artes mágicas. Les había engañado, ¿qué dice el texto? Por mucho tiempo. Sin duda alguna la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, son engañados fácilmente por los obreros de las tinieblas. Porque la conclusión de la gente, ¿cuál era? ¿Este qué es? El gran poder de Dios. Todas las naciones que no estudian la Biblia, que no han conocido de la palabra de Dios, están siempre llenas de supersticiones y de prácticas ocultas, esclavas del reino de las tinieblas. Es por eso que quiero que mires conmigo el Levítico, por favor, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18. Quiero que veas el por qué Dios prohíbe este tipo de prácticas ocultas. Levíticos capítulo 18, verso 30, y quiero que marques 3 palabritas grandes. Mira lo que dice, en primer lugar, verso 18, capítulo 18, verso 30. Guardad pues, ¿qué cosa? Mi ordenanza. En primer lugar, ¿por qué no se practican estas cosas? Porque es ordenanza de Dios. Segundo lugar, dice, no haciendo las cosas, las costumbres abominables. En segundo lugar, porque este tipo de prácticas son ante Dios ¿qué? Abominación. Que es abominación que Dios rechaza, que le produce asco, náuseas. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y agrega, y no os ¿qué? Contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. 3 razones. Porque es un mandato de Dios, porque es abominable delante de Dios y porque produce algo en nosotros. Contaminación. A veces hay personas que dicen, no sé por qué tengo estos problemas espirituales. Es porque comenzaron con cosas. Amuletos,
símbolos. A veces comienzan con juegos. ¿Cuántos muchachos han comenzado con la sencilla tabla de la Ouija? A ver si es cierto que si se mueven y responden los espíritus, sin darse cuenta que están abriendo un portal a influencias demoníacas en su vida. Básicamente a través de los amuletos, a través de estas prácticas, o consultar a algún brujo, mago, adivino, medium, etc. Lo que usted está haciendo es abriendo su puerta de su mente y de su corazón a estas influencias. Y por eso dice, para que no os contaminéis. Hemos visto este personaje, Felipe, es confrontado por un mago. Su capacidad para hacer magia, su control sobre las multitudes. Veamos el verso 13, algo que me llamó mucho la atención. Verso 12, antes de ir al verso 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo fueron libres del control, del engaño, de las tinieblas? Por oír la palabra que liberta. No es Pablo quien dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quiero que observes acá el verso 13. Porque cuando uno lo mira, pareciera que aquí hay una conversión. Mira lo que dice, he puesto acá en tercer lugar su cambio momentáneo. No puso una conversión porque no creo que hay una conversión. Lo vamos a ver más adelante en el pasaje. También creyó Simón mismo, y habiéndose ¿qué? Bautizado. Lo que vemos acá es una aparente conversión. Es lo que menciona Santiago cuando hay personas que dicen que creen. Pero los demonios, ¿qué hacen? Santiago capítulo 2, verso 19. También creen. Hay también acá acto aparente. Porque dice que él creyó y también ¿qué hizo? Hizo prácticas religiosas, se bautizó como todos los creyentes en Cristo hacían. Pero recuerda que las acciones religiosas no son suficientes para que haya salvación. ¿Recuerdas Mateo capítulo 7, verso 21? Labios del Señor. No todo aquel que me dice que Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero alguno me dirá, Señor, yo prediqué, yo profeticé, yo hice milagros, ¿qué? En tu nombre. Son acciones religiosas. ¿No te llama la atención que este hombre, cuando hace esa aparente profesión pública, cuando se bautiza en comunión, en obediencia, estaba siempre con quién? Con Felipe. ¿Por qué estaba con Felipe? ¿Qué le llamó la atención de Felipe? Él está en la actividad con Felipe. No dice que está predicando, no dice que está evangelizando, no dice que está hablando a otros de Cristo, pero le está poniendo ojo a quién. A Felipe. ¿Qué dice el texto? Y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba ¿qué? Esa palabra atónito. Existemi en el griego. Es la misma palabra que se usa en el verso anterior, verso 11, para engañado, atrapado, cautivo. ¿Estaba cautivo de qué? Algunos comentaristas dicen que este hombre era un truquero. No es que realmente tenía poderes mágicos y que de vez en cuando se compraban los secretos de uno al otro. Algunos dicen que lo presentaron como un Houdini de aquel tiempo. Y aquí vemos a este personaje que va observando a Felipe porque ve que la gente sigue a Felipe, que el mensaje que él predica es poderoso y tal vez él quiso ¿qué? Aprender. Vamos a ver más adelante que él sí quiere aprenderlo. Hemos visto entonces, Felipe comunica el mensaje. Felipe es confrontado por un mago. Veamos ahora Felipe y la comitiva de confirmación. Y esto es importante. Las puertas del evangelio se han abierto en Samaria. Esto llega a oídos de la iglesia en Jerusalén. Y escúchame bien. Todos los que están en Jerusalén son judíos. Y un judío tenía mucha distancia con los samaritanos. Y ahora están oyendo ¿qué cosa?
que muchos de los creyentes, muchos de los discípulos que salieron de parte de la congregación de Jerusalén están predicando por dónde van, por Judea, y hay un Felipe que está teniendo un ministerio tremendo y gente se está convirtiendo y él los está bautizando. La iglesia en Jerusalén tiene que saber qué está pasando. ¿Y qué hacen? ¿Envían qué cosa? Una comitiva. ¿Y envían a quién? Mira, en primer lugar, la presencia confirmadora. ¿A quién envían? Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿qué ocurrió con ellos? Oyeron que Samaria había recibido ¿qué cosa? Ellos dijeron, ¿qué está pasando? Recordemos que ellos son los que se quedan en Jerusalén, los líderes. Y necesitan poner orden y tienen que ir a ver qué está ocurriendo. Enviaron allá ¿a quién? A Pedro y Juan. ¿Quiénes son estos? Dos apóstoles muy bien conocidos. Y esto es importante, porque para que los creyentes en Samaria sean aceptados también como parte del mover de Dios, como parte de esa iglesia, se necesitan representantes apostólicos, los apóstoles. Es por eso que las señales, lo que va a ocurrir es una evidencia a los judíos, a los apóstoles, que el mover de Dios sale de Jerusalén, ha pasado por Judea y ahora está ¿dónde? Es por eso que cuando llega el Evangelio a los gentiles en el capítulo 10, Pedro tiene que reportar en Jerusalén y decir, miren lo que ha acontecido. Mira, enviaron allá a Pedro y a Juan, verso 15, los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Esto es tremendamente clave en el progreso del libro de los Hechos. Verso 16, porque aún no habían ¿qué? No había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, entonces les impusieron las manos y ¿qué pasó con ellos? Y recibieron el Espíritu Santo. Felipe no tenía esta capacidad, pero sí la tenían ¿quiénes? Los apóstoles. Algunos ven acá, esta es la forma para recibir al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no se ve? Que estamos en un tiempo de transición, porque en el día de Pentecostés solo están orando y viene sobre ellos. Aquí encontramos que estos ya han creído, pero para que reciban el Espíritu Santo necesitan imponerles ¿qué? Las manos. Pero ya llegando al capítulo 10 vas a ver que es cuando van creyendo y qué dice la palabra de Dios ya en Efesios capítulo 1 verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No puede ser tomado este texto como la forma de recibir el Espíritu Santo, porque hay aquí ¿qué cosa? Transición. Mira qué interesante, entonces vienen los apóstoles y ¿qué hacen ellos? La presencia confirmadora. Ellos van orando y al orar por estos hermanos reciben también el Espíritu Santo y eso los une. Recuerda que el bautismo del Espíritu Santo ¿qué hace? Nos coloca en el cuerpo de Cristo. Quiero que observes ahora no solamente la presencia confirmadora, los apóstoles, Pedro, Juan, como testigos de lo que está ocurriendo en Samaria, sino que prestes atención ahora a la petición capciosa de Simón. ¿Cuál es la petición que él tiene? Cuando vio, verso 18, Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Qué es la motivación? Él vio, ya era una celebridad, Simón. Los tenía cautivos, pero ahora con esta nueva capacidad se extendía su poderío, su dominio. Diciendo, mira el verso 19, mira lo egoísta que es. ¿Qué dice? Dame también ¿qué? A mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, ¿qué? Reciba el Espíritu Santo. Quería los guantes de oro. Ya quería aquí todo. Me llama mucho la atención. ¿Los dones, los favores de Dios se compran con dinero? ¿Buscamos esto? ¿Podemos doblarle la mano a Dios?
Él cree que las cosas se pueden obtener por comprarlas. Cree que por insistir vamos a tener capacidades sobrenaturales para hacerlo. Hoy en día se cree lo mismo. Hoy hay escuelas de profetas, escuelas de apóstoles, cursos de atar las obras de Satanás, cursos de liberación, seminarios de ganar terreno satánico, seminarios de milagros, de liberación. La única motivación detrás de esto que es tener más poder. Esa es la intención de él. Pero nada de esto se compra ¿qué? O se aprende en un cursito. Mira lo que dice el verso 20. Entonces Pedro, con ese discernimiento, le dijo ¿qué cosa? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿qué? Oye, déjame decirte algo. Muchos de los grandes hoy están detrás de una sola cosa: dinero, abusando de personas. Y la gente que ignora las Escrituras, pero que son sinceros porque son crédulos, pero ignora las Escrituras, les están ¿qué? Sacando el dinero. Más adelante Pedro escribiría lo siguiente, que el siervo del Señor, le escribe esto en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, que debe apacentar la grey del Señor, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y agrega, no por ganancias deshonestas. Y hoy en día, tras todos estos movimientos de poder, de liberación, de prosperidad, está de por medio ¿qué cosa? El lucro personal. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿qué? Con dinero. Mira la petición capciosa, mira lo que Pedro le dice. No tienes tú parte ni suerte ¿en qué? En este asunto. ¿Sabes que la palabra asunto es la palabra logos? Casi diciendo, tú no tienes parte en la predicación del Evangelio. Casi le está diciendo, tú no tienes nada que ver con el reino de Dios. Por eso te decía, cuando hablábamos sobre este mago, yo creo que era un cambio aparente o momentáneo, pero no había un cambio interior. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Mira en el fondo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. La conversión es más que un sentimiento. Tiene que haber cambio en la vida. Permíteme mostrarte algo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Míralo por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Mira lo que agrega. Préstale atención al texto. El cual también recibiste, en el cual también ¿qué? Hay que perseverar en lo que se ha creído. Es decir, mantener firme nuestra convicción sobre lo que hemos creído. En el contexto, muchos estaban negando la resurrección. Y Pablo le dice, no, mis queridos, si usted no cree en la resurrección, si no mantiene su convicción firme, escúcheme bien, puede que su fe sea intelectual. Mira lo que dice el texto, verso 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿creísteis? Hermano, no hay aquí enseñanza de pérdida de salvación. Lo que sí está diciendo que hay personas que están un tiempo y pareciera que creen, están muy cerca del reino de Dios, están ahí cerquita del pueblo de Dios, pero en el fondo ¿qué? No son salvos. ¿Con quién estaba Simón todo el tiempo? ¿Con quién estaba Judas todo el tiempo? Hay gente que tiene una creencia intelectual. Y Pedro le dijo, tu problema está ¿dónde? En tu corazón. Él no había ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Lo tienes? Detrás de estos famosos movimientos, conocidos como las olas del Espíritu, movimiento carismático, de doble unción, del evangelismo de poder, hoy el ministerio quíntuple, ¿qué está detrás de todo esto?
¿Está Dios? ¿O gente solamente ha creído en parte acerca de la verdad de Dios? Es interesante que cuando uno mira la historia de la iglesia, hubo un periodo que se llama simonimia. Si usted busca en castellano esa palabra, tiene que ver con ciertas compras fraudulentas. ¿De dónde viene? De Simón el Mago. Creer que los favores divinos se pueden ¿qué? Comprar. ¿Qué le dice Pedro? Terminemos. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué tiene que haber? Y aquí me llama mucho la atención porque solamente enfatizamos cree y cree. Yo creo. ¿Qué le dice Pedro? Verso 22. ¿Qué le dice? Arrepiéntete pues de esta ¿qué? Tu maldad. Lo que Pedro le está diciendo, tienes que arrepentirte delante de Dios de tu mal forma de pensar y creer. ¿Y qué le agrega? Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo confronta y lo llama ¿qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Sabes que el libro de Apocalipsis dice? Que a pesar de lo que vieron, capítulo 9, verso 21, no dejaron sus hechicerías. A pesar de ver el poder de Dios, Apocalipsis capítulo 9, verso 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Mira el verso 23. Aquí está la clave. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, ¿qué le dice? ¿Qué hubiese hecho usted? Él ya ha escuchado quién salva, quién cambia, quién liberta. Y él, en vez de pedirle, escúcheme bien, en vez de implorarle a Dios, perdóname, ¿qué dice él? ¿Qué dice? Respondiendo entonces Simón dijo que rogad vosotros por mí al Señor. ¿Será que aquí comienza la práctica de creyentes devotos pidiéndole a los santos que intercedan por ellos? Aquí hay un error, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Para que nada de esto, rueguen por mí, pidan por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cuántos le tienen miedo al infierno? Y solo por tenerle miedo al infierno, dicen, oren por mí. Uno no va al cielo o no va al infierno solo porque le tiene miedo. Uno va al cielo y escapa del infierno porque ha creído ¿en quién? En Cristo Jesús. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Terminemos finalmente Felipe y la comitiva de confirmación, la presencia confirmadora de los apóstoles, la petición capciosa de Simón el Mago, el propósito cumplido. Verso 25, y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos hacen? No hicieron un show, no hicieron grandes cosas, sencillamente fueron ¿a qué? A predicar la palabra, se volvieron ¿qué? A Jerusalén, dieron la bendición en lo que estaba ocurriendo en Samaria y ven que es el mismo mover de Dios. Y mientras iban de camino, ¿qué iban haciendo? ¿Qué dice el texto? Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? ¿Qué ejemplo más grande? En mi camino al cielo. Mientras yo estoy en esta tierra, ¿qué debo ir haciendo? Lo mismo que ellos. ¿Qué cosa? Predicar el evangelio. Terminemos. 6 características de la fe falsa. Conclusión. La fe falsa dice que cree. La fe falsa muestra algo de obediencia externa. La fe falsa está cerca de cristianos genuinos. La fe falsa se aferra a su amor por el mundo. La fe falsa quiere usar a Dios para alcanzar sus propias metas personales. La fe falsa quiere escapar del juicio sin ¿qué? Arrepentimiento. El Señor añada su bendición a su palabra. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y por tu palabra, por lo claro que en esta noche ha sido para nosotros. A través de esta predicación te pido, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Y si hay alguien, Señor, que tal vez
nos está viendo, Señor, oyendo por primera vez. Que tu palabra y tu Espíritu Santo toque también su corazón y sus ojos sean abiertos para que veamos solamente a Cristo Jesús. Te damos gracias, recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.